El segmento de salud es presentado por el Consejo de Salud Ocupacional. Son las 8:31 de la mañana. Les decía al inicio del programa que hoy era un día muy especial porque íbamos a conmemorar o a celebrar una fecha particular, como lo es este 28 de abril, en el que celebramos, aparte de la Semana de Salud Ocupacional, el Día Mundial de Seguridad y Salud Laboral. Y para hacerlo, para estar de fiesta, nos acompaña María Gabriela Valverde, quien es la directora ejecutiva del Consejo de Salud Ocupacional. Agradecerle que esté con nosotros y bienvenida. Muchas gracias de verdad por venir en el día precisamente para celebrarlo con usted. Bienvenida. Sí, muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, pues, y a todas las personas que nos acompañan pues en casita para hablar de un tema que para mí como directora del Consejo es fundamental. Hoy 28 de abril, que estamos en esta celebración internacional y en el marco de la celebración nuestra del 26 al 30 a nivel nacional, contarle un poquito por qué se conmemora a nivel internacional. Este es un espacio de reflexión que hace la OIT para que recordemos la importancia del tema de salud ocupacional y también que hagamos eco sobre todas aquellas personas que han fallecido por un accidente o una enfermedad laboral. La importancia de la prevención, la importancia de invertir en sistemas de salud ocupacional que sean bastante robustos precisamente para evitar más muertes en los centros de trabajo. Ahora más adelante también nos recuerda parte de la agenda que ustedes tienen y de las charlas que están ofreciendo, pero en esta semana y que hemos venido desarrollando el tema, hay un enfoque y que tiene que ver con la resiliencia, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, prácticamente el tema definido por la OIT tiene que ver con tres términos que nos van a llevar precisamente a la resiliencia. Uno es anticiparse, prepararse y responder. Ve qué importantes esos tres términos. Y yo creo que a nosotros nos ha tocado ahorita en el margen de la pandemia, de la COVID-19 que estamos viviendo, pues aplicarlos. Porque ninguno de nosotros estábamos preparados. Entonces ahí es donde entra la resiliencia. Tanto para el ser humano, porque todos nos tuvimos que acostumbrar a un contexto de vida distinto, muchos que se fueron a confinamiento y demás, pero también para los centros de trabajo fue un cambio significativo, porque no estaban preparados. Aunque cada centro a través de sus estructuras pues tienen un plan de salud ocupacional dentro de su centro de trabajo, en el plan no aparecía ahí COVID-19, era algo totalmente novedoso. Entonces, ¿cómo se enfoca el tema de resiliencia a una organización? Es la forma que tiene de adaptarse para poder actuar ante este tipo de situaciones. ¿Cómo? Viendo a ver qué tiene mi organización, utilizando las capacidades, utilizando los recursos que tenemos, porque ni tan siquiera hay veces teníamos presupuesto para la demanda que teníamos con la atención de la emergencia. Entonces, ¿cómo reaccionamos, nos adaptamos y salimos de la crisis? Tenemos claro que muchos de los centros de trabajo, por ejemplo, no tenían servicio express, que fue una modalidad que subió bastante durante la pandemia. Entonces ahí hablamos, por ejemplo, de empresas que se tuvieron que reinventar. Efectivamente se reinventaron, pero ¿bajo qué condiciones? Y ahí es donde entra el tema de salud ocupacional para proteger a toda esa población trabajadora, no solamente desde la parte física, sino también desde la parte mental. María Gabriela, la pandemia nos obligó, por así decirlo, por ejemplo, nos ayudó a descubrir quiénes éramos más resilientes que otros y a los que no tanto a hacerlo. Sí, bueno, el contexto de la pandemia yo creo que marcó un antes y un después para todas las personas. Bueno, lo vemos con el tema del teletrabajo y cómo muchas personas se tuvieron que adaptar de la noche a la mañana a un cambio al que no estábamos acostumbrados. Entonces, a nivel de esquema de salud mental hay una afectación bastante grande, es un efecto y un riesgo colateral que tenemos de la COVID-19, ¿verdad? Entre otros muchos que podemos empezar a detallar, pero hoy no tenemos tiempo, pero por lo menos el tema de salud mental sí. Y afectó no solamente a las personas que ya padecían de depresión, sino personas que no la padecían, personas que no estaban acostumbradas a estar en cuatro paredes porque su trabajo era en la calle y que eso les causó depresión, les causó que no pudieran dormir. Hay una serie de situaciones que vivió la población que todavía al día de hoy están teniendo afectaciones a nivel de su salud mental. Voy a citar yo otro que también afecta en la parte emocional, sobre todo para algunas personas que son muy reservadas, muy discretas, muy
sí, muy discretas, por ejemplo, y que tal vez en sus sitios de trabajo no compartían muchas cosas que tenían que ver con la familia o con su vida personal. Y yo lo digo también casi que a título personal, y hemos tenido que, o sea, yo tuve que meter a la gente, a nuestro público, lo tuve que meter a la cocina de mi casa. Y entonces resulta que muchos trabajadores y trabajadoras en nuestro país que tal vez ni siquiera nadie sabía dónde vivían y ahora han tenido que encender una cámara porque están en una reunión virtual en la sala de su casa o en el comedor o en la cocina, y han tenido de una u otra forma que romper con toda esa privacidad que se tenía, porque ahora forma parte de su vida laboral. Correcto, ahí entra mucho el tema de solidaridad, el tema de las redes de apoyo. Yo creo que si bien es cierto, tiene cosas negativas por la situación que estamos viviendo por la pandemia, también ha tenido cosas positivas. Entonces, uno de los aspectos importantes a la hora de poder atacar una crisis de estrés, una crisis de ansiedad o temas de salud mental es tener redes de apoyo. Redes de apoyo puede ser a través de Facebook. Uno ve hay veces que la gente publica sus problemas y yo sé que hay quien que los critican, pero usted no entiende detrás de esa persona que hay, puede ser el único medio para desahogarse. Entonces cada quien acude a las herramientas que tenga, a sus amigos, a sus familiares, inclusive hasta el perro o el gato le hablan, dependiendo de con quién esté. Esas redes de apoyo son fundamentales, y esa solidaridad de ver en las personas pues una forma distinta de ver cómo nos comunicamos es fundamental en el proceso que estamos viviendo actualmente. ¿Qué hay en agenda por parte del Consejo de Salud Ocupacional? Que hoy estamos obviamente ya miércoles, pero ¿qué resta para la semana en conmemoración a la fecha? Sí, bueno, iniciamos desde el lunes con actividades. Importantísimo contarles que las actividades son virtuales y son totalmente gratuitas. Nosotros no cobramos por ninguna de las charlas que damos. Hoy tenemos pues a partir de las 10 de la mañana el acto oficial de la conmemoración del día de hoy, y vamos a tener una conferencia de fondo con un experto chileno que los invitamos para que se inscriban y participen y escuchen el punto de vista de alguien de otro país. En la tarde vamos a tener una mesa redonda enfocada en el tema de resiliencia para quienes quieran aprender, e inclusive vamos a tener la participación de Inteco, que nos va a estar hablando sobre una norma técnica sobre la resiliencia en las organizaciones. Si usted no sabe cómo implementarla, anótese y participe en la charla de hoy, infórmese qué nos dice esa norma y cómo podemos hacer organizaciones más resilientes. Finalizamos el viernes con un encuentro iberoamericano, la importancia de conocer experiencias de otros países, cómo han trabajado y cómo podemos replicar nosotros esas buenas prácticas. Vamos a tener participación de España, de Chile, de Honduras, de Colombia, y cerramos obviamente con el país anfitrión, que es Costa Rica, y finalizamos el viernes en la tarde con una mesa redonda de teletrabajo. Un tema súper importante en el proceso que estamos viviendo, el antes, durante y el post pandemia de lo que fue el teletrabajo. María Gabriela, porque el año pasado, precisamente obviamente para esta fecha, ustedes compartieron con nosotros en este Café Nacional, y digamos que iniciábamos con todos los cambios, y entonces fue necesario empezar a hablar de las pausas activas y un montón de temas. Hoy, un año después, porque ya ha transcurrido un año en el que hemos vivido en medio de la pandemia, ¿qué valoración hacen ustedes desde el Consejo de Salud Ocupacional? ¿Hemos crecido como población? ¿Hemos avanzado y hemos aprendido? Sí, totalmente que hemos aprendido, pero todavía hace falta más. Sí. Porque en los dos temas principales que yo creo que tenemos grandes retos, uno es el tema del teletrabajo, donde todavía sigue habiendo un desconocimiento total de la población teletrabajadora de cómo me puedo cuidar en casa. O sea, el mensaje llegó a una parte, pero no llegó al 100% de la población teletrabajadora que nosotros queríamos. Y el tema de salud mental. El tema de salud mental, sin lugar a duda, sigue siendo una afectación bastante grande, y no solamente para las personas trabajadoras, sino es un tema de salud pública en general, que nosotros lo estamos viendo cuando hay veces yo veo gente que se enoja y se pelea con el vecino. Yo creo que estuvimos viendo situaciones de gente que se bajaba de un camión y peleaba con otro. Sin lugar a duda, a eso hay que ponerle cuidado, porque nuestra población se está viendo afectada a nivel psicológico y está descargando su ira con violencia, que es lo que nosotros deberíamos pues prevenir y combatir en este momento. Y ya después de un año, pues es tiempo suficiente como para que lo decidamos y ya nuestro aprendizaje sea otro. María Gabriela, las charlas, las actividades que usted estaba mencionando, ¿de qué manera abiertas a todo el público y de qué manera la gente puede acceder a ellas? Sí, correcto. Bueno, pueden encontrar la información a través de nuestro Facebook, en nuestras redes sociales, nos encuentran como Consejo de Salud Ocupacional, o bien pueden ingresar a nuestra página web www.cso.go.cr,
donde no solamente encuentran información de las charlas, sino ahí pueden encontrar información de teletrabajo, de salud mental, de cómo prevenir el COVID, del sello preventivo, o sea, donde pueden encontrar una serie de información que pueden replicar pues en sus centros de trabajo. La participación de otros países o de las experiencias de otros países, por ejemplo, en esta semana, tiene que ver también con el aprendizaje que estas otras naciones hayan tenido de la situación que a nivel mundial vivimos y que pueden representar un ejemplo para nosotros como Costa Rica. Precisamente ese es el espíritu, que ellos nos vengan a contar cómo ha sido la experiencia de sus países y cuáles son las buenas prácticas que han implementado y cuáles son los retos que enfrentan para el futuro. En algún momento pensamos en hacerlo únicamente a nivel latinoamericano, lo extendimos más iberoamericano para incluir a España, porque yo creo que España pues en este momento está viviendo una situación bastante compleja, entonces la experiencia de ellos yo creo que también es rica y también para nosotros pues ellos han sido un modelo en el tema de salud ocupacional y nos interesa pues muchísimo conocer cómo han enfrentado ellos todo este proceso. Como dicen, no necesariamente solo de las cosas buenas uno puede aprender, también puede aprender de las cosas que no han sido tan buenas en otros lugares. Como en la vida. Sí, ¿verdad? A prueba y error. Pues yo creo que precisamente el hecho de que no estuviéramos preparados para la crisis nos ha llevado precisamente a ese tema, de a cometer errores, porque nos estábamos enfrentando a algo desconocido y es lo normal pues que en algún momento hiciéramos las cosas mal, pero lo bueno es no quedarnos ahí, sino rectificarlo pues y salir adelante como país. Exactamente. María Gabriela, muchísimas gracias, éxitos. Felicitarlos por el trabajo que desde el Consejo de Salud Ocupacional ustedes han venido desarrollando, que no es de ayer, por supuesto, sino que se arrollaron las mangas para empezar a trabajar para beneficio de toda la población trabajadora de nuestro país. Muchísimas gracias y éxitos, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Conversábamos con María Gabriela Valverde, directora ejecutiva del Consejo de Salud Ocupacional, conmemorando hoy el Día de Seguridad y Salud Laboral, hoy 28 de abril. Cuando regresemos, nos vamos hasta Pocosí, porque allá está nuestro compañero José Domínguez. No se despegue, esto es Café Nacional. El segmento de salud es presentado por el Consejo